Creo que todos los que estamos aquí hemos soñado alguna vez, sea como niños o sea como adultos, con encontrar un tesoro. Cuando éramos niños nos imaginábamos cruzando los mares, quizá algunos como piratas, nos poníamos a escarbar la tierra con la ilusión de encontrar un material precioso. ¿Y qué hay de los adultos? Algunos nunca abandonan esa idea y andan buscando cofres con monedas de oro debajo de las casas antiguas. Quizá alguno de ustedes conoce una historia así. Por cierto, si alguna vez encuentran un cofre de esos, decía un profesor que tuve, hay que abrirlo y después abandonar esa área, porque conserva algunos gases tóxicos y produce, ¿verdad?, lo que en el tiempo de la fiebre del oro se conocía como una especie de maldición, porque las personas se intoxicaban al abrir los cofres. Pero yendo más lejos, si lo piensan bien, algunas de las compañías más grandes del mundo siguen buscando tesoros, siguen escarbando en la tierra, pero la manera en que lo hacen es mucho mayor. No encuentro, hermanos, otra manera de entender la minería. Multitud de trabajadores buscando plata, oro y diamantes. No conozco la emoción que se ha de sentir al encontrar una piedra preciosa, pero el libro de Job habla de ese tipo de búsquedas. En el capítulo 28, una sección muy importante en el libro de Job discute el valor de la sabiduría, lo preciosa que es la sabiduría, y lo compara a las búsquedas humanas, lo compara incluso con la minería. Pero Job pregunta en ese pasaje, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Job presenta la sabiduría como una posesión única de Dios. Dios tiene el monopolio de esa sabiduría. Job dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Es más, Job nos dice que Dios manifestó su sabiduría en la creación y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El punto de Job es el siguiente: Dios es el único que puede revelarnos cómo vivir en armonía con su voluntad. Él es el creador y por lo tanto, Él es el que sabe cómo funciona este mundo, cómo funciona la realidad. Pero si intentáramos buscar esa sabiduría por nuestros propios medios, como lo haríamos en la búsqueda de un tesoro, no podríamos encontrarlo. Depende de la revelación de Dios. Y entre sus excelentes tesoros, Dios quiso preparar para nosotros la revelación de su sabiduría a través de la ley y el Evangelio. La ley nos resume lo que debemos hacer. El Evangelio nos dice lo que Dios hizo por nosotros. El apóstol Pablo insiste en este pasaje en la sabiduría divina que se imparte en la predicación del Evangelio. ¿Dónde sitúa, hermanos? Recuerden, lo vimos en el pasaje hace 2 domingos. ¿Dónde sitúa Pablo esa sabiduría? Pablo nos decía, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, que los llamados, los creyentes, al contemplar el sacrificio de Cristo, podemos ver en ese acto, en esa obra, la manifestación más grande de la sabiduría y el poder de Dios. Pero Pablo nos va a explicar cómo, aquí ahora, cómo es que recibimos esa sabiduría, cómo es que podemos entenderla, cuál es el origen de esa sabiduría. Es cierto, Pablo nos ha dicho que él no habló con una sabiduría carnal o con la sabiduría del mundo, pero sí habló con sabiduría, es lo que nos está diciendo ahora, la sabiduría de Dios. Y Pablo nos dice que Dios ha preparado esto
para nosotros. Esto es, hermanos, por así decirlo, un tesoro especial, un regalo que Dios ha reservado para todos sus hijos. Un conocimiento especial, estamos hablando del conocimiento del Evangelio, cuyo origen, cuyo contenido y cuyo revelador es el Dios Trino. El Padre prepara esta sabiduría, el Hijo es el tema de la que esta sabiduría nos habla y el Espíritu Santo es aquel que nos revela esa sabiduría, que nos la enseña, que nos hace percibirla. Esto contribuye a lo que Pablo venía argumentando. Los corintios no tenían nada de qué jactarse. Su gloria debía ser el Señor. Y si estaban actuando de forma soberbia, era por no entender el privilegio que habían recibido y que todo, como lo va a decir Pablo más claramente todavía después, todo era por gracia. Así que vamos a ver, hermanos, en esta sección, que es un pasaje largo, ¿verdad? He tomado los 10 versículos para no alargar más este tema de la sabiduría. Quiero que podamos ver el flujo con el que Pablo argumenta estas cosas. Pero hay cosas aquí que son muy profundas y siento que apenas, ¿verdad? Aún después de hacer mi estudio, mi exégesis, apenas puedo ver la superficie de algunas cosas que están aquí. Pero espero, hermanos, que podamos tener una idea clara de toda esta sección. Así que vamos a dividirla en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver el origen de la sabiduría. ¿Cuál es el origen de esta sabiduría? Versículo 6 al versículo 9. En segundo lugar, vamos a ver la forma en la que esta sabiduría nos es revelada. ¿Cuál es la forma en que nos es revelada? Versículos 10 al versículo 13. Y en tercer lugar, la razón por la que podemos entenderla. ¿Cómo es que podemos entender esa sabiduría cuando los príncipes de este siglo no la tienen ni pueden percibirla? Versículos 14 al 16. De nuevo, el origen de la sabiduría, la forma en que nos es revelada y la razón por la que podemos percibirla y entenderla. En primer lugar, el origen de la sabiduría. Noten el verbo que Pablo utiliza en el versículo 6, porque aquí hay un cambio importante. Pablo dice, sin embargo, hablamos. Y en el versículo 7 dice otra vez, hablamos. Y otra vez en el versículo 13 repite el mismo verbo, lo cual también hablamos. Recordemos cómo Pablo venía diciendo que su predicación no había consistido en sabiduría humana o elocuencia. Pero Pablo hace algo muy curioso aquí. Cambia a la primera persona ¿del qué? Hablamos. Primera persona del plural. Hablamos. Y digo que es interesante, hermanos, porque es como si Pablo se distanciara por un momento de su audiencia, pero al mismo tiempo dejara el espacio suficiente para que se incluyeran en esa declaración. Pablo ha venido hablando en un tono en la tercera persona, y al hablar en la primera persona, lo que hace es distanciar a su audiencia, como diciendo, si ustedes se quieren incluir aquí, inclúyanse, pero si no les queda el saco, esto que estoy diciendo va contra ustedes. Ahora, en el capítulo 3, cuando lleguemos allá, quizás se va a volver esto más claro, porque Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es como si el apóstol dijera, déjenme explicarles qué tan preciosas son estas verdades del Evangelio, este mensaje que les comparto a ustedes. Y díganme ustedes si lo han abrazado de la misma manera o si van a persistir en esas contiendas y esas disputas. Pablo quiere explicar ahora con qué tipo de sabiduría estaba hablando. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, como implicando que era algo que los corintios no podían reconocer por estar fascinados con la sabiduría
de este mundo, por ser jactanciosos. Pero Pablo nos presenta esta sabiduría con un contraste, algo similar a lo que él venía haciendo en el pasaje anterior. Pablo dice que esta es sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció el tipo de sabiduría con la que él venía hablando. Así que Pablo menciona cuál es la sabiduría con la que él no habló. No es la sabiduría del hombre, evidentemente. No es la sabiduría de los príncipes de este siglo, de los reyes, de los aristócratas, de aquellos que serían entrenados en el arte de la retórica, en saber persuadir a través de la palabra hablada a las multitudes. Pablo dice, yo no fui a ustedes con esa sabiduría. Yo no hablé de esa manera. Esa sabiduría es de este siglo, es una sabiduría de este mundo. Y Pablo dice que los príncipes de este siglo y la sabiduría de este siglo perecen, se va a acabar. En algún momento se va a terminar todo eso. Los hombres más sabios en la tierra perecen y su sabiduría también. Es parte de lo que pertenece a este mundo y de lo que está pasando, hermanos, con el advenimiento de Cristo. Por eso Pablo nos habla ahora de la sabiduría con la que sí habló. Y esta sabiduría difiere en su fuente y en su forma. En su fuente, porque no es la sabiduría del hombre, es la sabiduría de Dios. Y en su forma, porque Pablo nos dice que esta sabiduría se da en misterio, que es la sabiduría oculta. Pero pensemos en la fuente, no el hombre, sino Dios. Dios es el origen de la sabiduría de la que Pablo hablaba. Él es el autor de esta sabiduría, una sabiduría infinitamente superior a aquella con que los corintios se habían impresionado. Y una sabiduría que se da de una forma, de una manera distinta. Pablo dice que se otorga en misterio, la sabiduría oculta. ¿Qué es eso, hermanos? ¿De qué es de lo que Pablo está hablando? Pablo no nos está diciendo que este sea un conocimiento que los cristianos no tienen. Al contrario, nos está diciendo que esto es lo que los creyentes poseemos. Solo Dios podía revelar esta clase de sabiduría, nadie más. Y por eso Pablo dice en misterio, la sabiduría oculta. Los príncipes de este siglo podrán escuchar el mensaje del Evangelio, pero no lo van a entender, no lo van a percibir, no lo van a ver como sabiduría, lo van a ver, como Pablo ya nos lo ha dicho en el capítulo 1, como una locura, la locura de la predicación, como algo que es necio, como algo que es descabellado. Ocultan porque no le pertenece al hombre, está muy por encima de nosotros. Y en misterio porque fue algo que solo Dios podía revelar, y algo, hermanos, que Dios reveló progresivamente. Desde esa promesa en Génesis 3:15 podemos decir, Dios ya nos estaba hablando de ese mismo evento de la cruz, pero no lo estaba haciendo de una manera tan clara. Hay claridad en esa revelación, pero Dios en etapas posteriores fue añadiendo más contenido y más claridad. Al principio sabemos de la promesa, sabemos que era de la simiente de la mujer. Génesis separa dos simientes, los hijos de Dios y aquellos que venían de la simiente de Caín, que son identificados como los hijos del diablo. Después sabemos al final de Génesis que va a ser por la tribu de Judá. Más adelante, ¿verdad?, por medio del libro de Samuel, adelantándonos mucho tiempo, sabemos que va a ser de la descendencia de David, específicamente de su familia. Así hasta llegar al Evangelio y ver en toda su claridad lo que Dios había anunciado desde un principio. Una sabiduría, hermanos, que se revela de manera central
en Cristo. Pero una sabiduría que por estar en misterio requiere de humildad. No hay otra manera de recibirla. Por eso Jesús puede decir en el Evangelio según Mateo, alabando al Padre, que Dios había revelado estas cosas a los niños. No a los sabios y entendidos de este mundo, sino a los niños. A los que Pablo llama, ¿verdad? En el capítulo 1, lo vil, lo menospreciado de este mundo, lo necio. Eso fue lo que escogió Dios para revelar esta clase de sabiduría. Y una sabiduría, hermanos, que se da en misterio, porque jamás podremos decir que hemos agotado todo lo que el Evangelio tiene que decirnos acerca del ser de Dios. Por eso, una sabiduría inescrutable. Uno puede seguir sumergiéndose en ella como en un mar y sumergiéndose más y más y no se agota, no se acaba. Así es la sabiduría de Dios revelada en la cruz. Pero Pablo nos dice además que esta es la sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En otras palabras, Dios preparó en la eternidad, no en el momento de la cruz, sino en la eternidad, este conocimiento para sus hijos. La misma verdad que nos llevará hasta resplandecer en su presencia. En un sentido, hermanos, lo que Pablo está haciendo es despertar el apetito de los creyentes para que los corintios dijeran: pero qué locura estamos cometiendo. Estamos apreciando la sabiduría de este mundo, la sabiduría carnal, la sabiduría de los príncipes de este siglo, y estamos dejando a un lado este misterio, este conocimiento tan precioso, este tesoro de la sabiduría que Dios ha querido revelarnos. Pablo dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por cierto, ese no es el punto principal, pero vean cómo Pablo llama a Jesús el Señor de gloria. El mismo que estuvo en la cruz, el mismo que fue crucificado en debilidad, es el Señor de gloria. Dios mismo, en otras palabras. Pero esa sabiduría, la de los príncipes de este siglo, es con la que los corintios estaban apantallados. O sea, Pablo les está diciendo: hermanos, ustedes tienen algo que los reyes de este mundo no conocen. Y sin embargo, ustedes se están gloriando en la sabiduría de los príncipes de este siglo. ¿Saben qué hicieron los príncipes de este siglo con nuestro Señor? Lo crucificaron. Lo crucificaron. En otras palabras, la actitud, ¿verdad?, que estaban manteniendo los corintios, el espíritu que estaban manteniendo, era opuesto totalmente al Evangelio de Cristo. Como está opuesta la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Pero Pablo insiste, hermanos, en el privilegio que los corintios habían recibido. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo dice, está escrito. Esto es una cita. Es difícil poder dar cuenta, poder explicar exactamente qué pasajes son los que está citando Pablo. Lo más parecido que tenemos es Isaías 64:4 y otra declaración que está en Isaías 65. Pero creo que lo que Pablo está haciendo es lo siguiente. Está tomando el pasaje de Isaías 64 en un contexto en el que Isaías añora la restauración de su pueblo y lo hace con una dependencia plena en Dios. Escuchen lo que dice el profeta Isaías. Él dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti,
que hiciese por el que en Él espera. Y qué mayor demostración, hermanos, de que Dios hace algo, obra en favor de los que en Él esperan, que la que tenemos en el Evangelio. Una demostración de que la salvación es un regalo gratuito. Es lo que Cristo logró, es la sabiduría de Dios, no se origina con el hombre, es un regalo que Dios ha querido, con el que Dios nos ha querido colmar. Aquello que anhelaba Isaías, lo que vio de lejos es lo que tenemos en Cristo, el cumplimiento de eso. Dios ha preparado cosas, hermanos, que superan con creces infinitos la imaginación humana. Y esas son las cosas que Dios ha preparado para nosotros, para los corintios y para todos los creyentes. Era para que los corintios dijeran en ese momento: Pablo, tienes razón, estábamos mal. Hemos recibido algo tan precioso en el Evangelio y nos estábamos fijando en otras cosas, en cosas externas, en cosas carnales, en cosas que pertenecen a este mundo que perece. Como si el apóstol dijera, hermanos, no comparen los discursos de los oradores, que son como pedazos de lodo, con las perlas preciosas que Dios nos da en su Evangelio. Vemos entonces, hermanos, el origen de la sabiduría. Es algo que proviene de Dios, y al provenir de Dios es un bien infinitamente precioso. Pero veamos ahora, observemos en segundo lugar, la forma en que esa sabiduría nos es revelada. Es el segundo punto. ¿Cuál es la forma en que nos es revelada? Versículo 10 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La forma en la que nos es revelada entonces es por el Espíritu Santo, por la agencia, por la actividad del Espíritu. O quizá podríamos decir en un título más apto, la persona que nos revela la sabiduría es el Espíritu. Porque Pablo nos dice que es por medio de él que Dios le había revelado esta sabiduría. Pero ¿por qué tendría que ser el Espíritu de Dios? ¿Por qué no Pablo dijo allí, es Cristo el que nos la revela? ¿Por qué es el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu, hermanos, está encargado de una actividad reveladora. Eso está en el pasaje. Nos las reveló por el Espíritu. Sabemos por la Escritura que es el Espíritu de Dios desde un inicio el que revela la palabra de Dios, el que da entendimiento de la palabra de Dios, el que habló por los profetas y el que habló también por los apóstoles. Como Cristo lo dijo en el Evangelio de Juan, hablando del Espíritu, el Señor dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu? Toma de las cosas de Cristo para revelárnoslas a nosotros. Y todo lo que Cristo tiene es todo lo que el Padre tiene. Hay una concordancia en esa revelación. ¿Por qué tenía que ser el Espíritu? Además, Pablo nos dice, porque el Espíritu conoce eterna y completamente a Dios. El apóstol lo dice así, que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nos da aquí una analogía. Así como es por nuestro espíritu que sabemos las cosas que hay en nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, de la misma manera, Pablo dice, ocurre en Dios, por analogía. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu conoce entonces perfectamente, conoce completamente a Dios. Y en eso, hermanos, hay certeza. Había certeza para los corintios, una certeza que no hay en la sabiduría del mundo.
¿Cuál es la certeza? Que lo que el Espíritu nos revela es verdad y no puede ser mentira. Dios es luz y eso es lo que el Espíritu nos revela. Es decir, la forma en que el Espíritu nos revela la verdad de Dios es una forma que no tiene ninguna falla. Si hay algo que no entendemos bien, ¿de quién es la culpa? Nuestra. No es por la actividad del Espíritu, no es porque la palabra de Dios nos aclara, no es porque el Evangelio no sea sabiduría. El problema somos nosotros. El Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos revela estas cosas. Y en la voluntad de Dios, en su voluntad eterna, estaba este plan de redención que estamos viendo: enviar a su propio Hijo, que Él muriera crucificado en debilidad, siendo rechazado por este mundo, para demostrar así Él su sabiduría y su poder, para traer salvación. Pero Pablo dice, además, que este es el Espíritu que hemos recibido, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este revelador, entonces, el Espíritu de Dios, es el que hemos recibido. Otra vez un contraste, no el espíritu del mundo. ¿Y hasta dónde se extiende la actividad del Espíritu? El Espíritu nos revela esta sabiduría. Pablo nos dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, además de enseñarnos, hermanos, además de enseñarnos el contenido del Evangelio, el Espíritu Santo nos hace conscientes, nos hace entender que lo que hemos recibido son verdades preciosísimas. No solo nos enseña, nos hace entender la clase de cosas que nos está enseñando, como para que digamos, wow, hemos sido privilegiados, hemos recibido una sabiduría que este mundo no tiene ni podrá tener. Como si Dios, hermanos, se acercara a nosotros, a los que le aman, para contarnos sus secretos. Y eso es lo que tenemos en el Evangelio. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Pablo dice, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice, es por esto que como apóstol puedo hablar de una manera especial. Es el Espíritu el que me ha estado enseñando estas palabras para que yo a ustedes, corintios, se las pueda comunicar de esta manera. Pablo no enseñaba sus propias ideas. Pablo anunciaba lo que el Espíritu de Dios le estaba enseñando a él. Y por supuesto, esto tiene una aplicación especial en los apóstoles. La enseñanza, hermanos, de los apóstoles era infalible. No su práctica, no su conducta, lo vemos en el apóstol Pedro, Pablo lo tiene que reprender en Gálatas capítulo 2, pero sí su enseñanza. Cuando los apóstoles estaban enseñando, lo hacían por el Espíritu. Ahora, ahorita vamos a ver más adelante una aplicación que hay para nosotros allí. Pero pasemos ahora, hermanos, al tercer punto, que es la razón por la que podemos entender esta sabiduría. ¿Cuál es la razón? Si los príncipes de este siglo no tienen esta sabiduría, ¿por qué nosotros sí la tenemos? Pablo presenta esto a través de otro contraste: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, nos dice el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa el hombre natural? El hombre que no tiene al Espíritu de Dios. El hombre que depende enteramente de sus facultades, de sus capacidades naturales para entender el mundo y la realidad. ¿Cuál es el opuesto a esto? ¿Cuál es el contraste? El hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? El hombre que tiene al Espíritu
de Dios. Un sinónimo de eso vendría a ser los creyentes, los creyentes. Pero Pablo nos dice entonces que el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe lo que el Espíritu de Dios dice. No percibe esta enseñanza, no percibe la sabiduría de Dios, ni la puede entender, nos dice el apóstol. Está incapacitado. Y otra vez, hermanos, esto no se debe a que haya algún defecto en la revelación. La revelación es clara, la revelación es perfecta, la revelación es pura. Esto no quiere decir que haya un defecto en la obra del Espíritu. ¿Cuál es el problema? El hombre, la rebelión que hay en el corazón del hombre. Y por eso es que para el incrédulo, cuando estamos hablando del Evangelio, parece una locura. Y vean la reprimenda que hay detrás. Porque Pablo les está diciendo, esta es la sabiduría de la que ustedes se están jactando. Se están comportando como hombres naturales. En cambio, el hombre espiritual, el hombre que tiene el Espíritu de Dios, versículo 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual ha recibido una capacidad nueva, o si lo queremos decir de esa manera, quizás limitada, un sexto sentido, para poder percibir las cosas que el Espíritu habla por la palabra de Dios. El hombre espiritual ve todas las cosas filtradas por esa luz. Ya no puede ver de otra manera. La luz de la palabra. Pero ¿por qué Pablo dice el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie? Creo que lo que implica esto, hermanos, aunque es una idea difícil, es un versículo difícil, y no quiero ser dogmático aquí, pero creo que lo que Pablo está implicando es lo siguiente: el hombre natural queda en otra categoría porque no puede percibir esas cosas. No puede decirle al hombre espiritual, oye, es que es una locura lo que estás diciendo, porque ni siquiera tiene ojos para ver eso. El hombre espiritual, en cambio, al ver estas cosas, no puede ser juzgado por el hombre natural, porque podría decirle, oye, mira, es que está tan claro, el problema es que no tienes ojos para ver. Y en ese sentido, no ser juzgado por él. Pero ¿cuál es la razón entonces, pues, por la que podemos recibir esta sabiduría? Otra vez, por el Espíritu de Dios, que nos da un nuevo discernimiento. Y Pablo termina diciendo esto en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie conoció entre los hombres la mente del Señor. Ninguno de nosotros puede enseñarle. Pero Pablo nos dice que el Espíritu de Dios nos enseña lo que hay en la mente de Dios, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Y en ese sentido es que nos da certeza de las verdades que hemos recibido. Pero ¿qué hacemos con esto, hermanos? De que Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El cristiano se distingue entre tantas otras cosas, y esto es algo central, porque piensa de un modo diferente. Porque el Espíritu toma de esas mismas verdades que hay en la mente de Dios y que estuvieron en Cristo y que nos hablan acerca de Él, para que nosotros podamos recibirlas. Y para que nuestra mente se empiece a conformar en una medida creciente a esas verdades. Por decirlo de otra manera, es como si Dios nos hubiera dado unos lentes. Y es a través de esos lentes que podemos observar la realidad ahora de un nuevo modo, de una manera distinta, filtrada a través de la sabiduría y el poder de Dios que se ha revelado en el Evangelio de Cristo. ¿Qué aprendemos, hermanos, por aplicación de esto que hemos tratado?
En primer lugar, déjenme decir esto. El tenor del argumento de Pablo ha sido un golpe al orgullo. Y por lo tanto, hemos de tomarlo así y apropiarlo también de esa manera. Preguntémonos, ¿nos pensamos sabios? Entonces, estamos siendo orgullosos. Es lo mismo que pasa con la humildad. Es una virtud tan difícil porque en el momento en que pensamos que la tenemos, no la tenemos en realidad. Lo mismo pasa con la sabiduría. Nos creemos sabios, estamos siendo orgullosos entonces. El libro de Proverbios nos dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Afirmamos, por otro lado, quizás haber recibido la sabiduría de Dios, entonces no hay razón para jactarnos, ni para ser orgullosos, porque no es nuestra, es de Dios. El orgullo y la jactancia son entonces contrarios al Evangelio de Cristo. El orgullo y la jactancia funcionan, operan con la sabiduría de este mundo, con la sabiduría carnal. Y eso es lo que estaban haciendo los corintios. No caigamos entonces en semejante error. En segundo lugar, admiremos y agradezcamos el privilegio que Dios nos ha concedido. Hermanos, pensar que Dios guardó esto desde la eternidad, teniéndonos a nosotros en mente, para que pudiéramos recibir estas verdades. Pensar que nuestros nombres estaban grabados, ¿verdad?, en la frente, en las manos, en el costado, en los pies de nuestro Señor, que Él nos llevó a nosotros, así como el sumo sacerdote llevaría esas piedras, las 12 piedras representando a las tribus de Israel sobre su pectoral, para regalarnos después esta sabiduría. De tal modo que Pablo lo dice así, que Dios predestinó antes de los siglos esto para nuestra gloria. ¿Cómo es, hermanos, si todas las cosas, verdad, tienen que tender a la gloria de Dios, que la Escritura puede hablar de la gloria de los creyentes? Bueno, la razón es que cuando estemos con Él, vamos a participar de esa gloria. Así como en el sacrificio de Cristo. Cristo vino en humildad y luego fue glorificado con el Padre. Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y luego fue exaltado. Ese es el patrón que va a ocurrir en la vida del creyente. Hoy nos toca la humildad, la humillación, la cruz. Pero después, hermanos, Dios ha preparado, ¿verdad?, incluso ensanchamiento en que nuestro entendimiento pueda ver más del Evangelio de Cristo cuando estemos con Él. Qué privilegio hemos recibido. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos estamos quejando o anhelando cosas que en realidad no son importantes, no son preciosas, y que en comparación con lo que Dios nos ofrece en su Evangelio son, como el apóstol Pablo lo dice a los filipenses, basura, basura? Por último, en vista, hermanos, de que es el Espíritu de Dios el que nos enseña estas cosas, el que nos da esta percepción, el que nos hace ver lo que hemos recibido también, seamos celosos en nuestra comunión con Él. Hay una manera de corresponder al Espíritu Santo con su actividad reveladora y consoladora. Y es por eso que la Escritura utiliza palabras o frases como no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, Efesios 4:30. O el apóstol Pablo también le dice a los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Si el Espíritu nos enseña o nos da una convicción de que algo que estamos haciendo es pecaminoso, y esa convicción está informada por la palabra de Dios, ¿cómo correspondemos entonces al Espíritu en ese momento? Dejando eso, arrepintiéndonos de eso.
Y de hecho, hermanos, esto implica, no voy a poder desarrollar mucho eso, pero es algo que vimos en el Evangelio según Marcos, que en la medida en que crecemos en nuestra obediencia, vamos aprendiendo más y vamos entendiendo más. Pero ¿saben cuál es la clave? Y esta es la clave en todo aprendizaje: la docilidad. Docilidad. Un espíritu dócil, un espíritu manso. Hermano, ¿quieres crecer en sabiduría? ¿Quieres crecer en el conocimiento de Dios? Hermana, ¿quisieras poder ver más claramente los consuelos que las promesas de Dios te ofrecen? La clave es un espíritu dócil para recibir esas cosas, para entender esas cosas. Y si cultivamos eso, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo va a enseñarnos más. Vamos a poder tener más discernimiento. Vamos a hacer, como Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual y hacer diferencia entre lo que no es espiritual y lo que sí lo es. Y por último, si tú estás aquí y quizá te cuestionas, ¿por qué al escuchar el Evangelio nosotros respondemos de una manera diferente y tú sigues pensando que es una locura? La razón es que solamente el Espíritu de Dios puede enseñarte estas cosas. De tal manera dependes de Dios que no hay poder en ti, no hay capacidad, ni siquiera para que percibas la claridad interna de estas cosas. Pero es el Espíritu de Dios el que lo revela. Ahora, si tú dices, entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿y qué tal si el Espíritu de Dios te está hablando en este momento? Y si te está diciendo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque este Evangelio en el que Cristo fue ofrecido, este conocimiento especial que Dios ha preparado para los que le aman, está a tu alcance, al alcance de la mano de la fe. Si tú te arrepintieras en esta mañana y pusieras tu fe en Cristo, conocerías estas cosas y recibirías el mismo tesoro que nosotros hemos recibido en Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, que has querido tener misericordia de nosotros y nos has enseñado tu Evangelio. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por tu Hijo, porque no lo escatimaste. Gracias, Señor, por el amor tan grande con el que nos has recibido. Ayúdanos, Señor, a entender mejor, a entender más el privilegio que nos has dado como creyentes, para que no estemos codiciando las cosas del mundo o buscando, Señor, la sabiduría carnal. Ayúdanos a apreciar más estas cosas y tu Evangelio. Y perdónanos, Señor, por las veces en que ponemos nuestra mirada en los hombres o codiciamos o atesoramos lo que este mundo tiene que ofrecernos. Que tu Espíritu, Señor, siga estando con nosotros, nos siga dando luz y confirme, Padre, nuestros corazones también a través de esta ordenanza. Pedimos que tú bendigas el pan y la copa de la que vamos a participar, que pueda ser en verdad, Señor, comunión con el cuerpo de Cristo y comunión con la sangre de Cristo. Y tú traigas esa paz, ese consuelo a nuestro corazón, Señor, recordándonos que somos tuyos, que te pertenecemos solamente a ti. Pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.